Son muchas las ocasiones y las enfermedades en las cuales vuestro perro va a tener tos. Y necesitáis un jarabe que le ayude primero a relajar y sobre todo a ayudarle a expulsar ese moco que tiene atascado. Notáis que tiene algo atorado aquí en la garganta, que le obstruye, el perro lo está pasando mal. Este tipo de tos, que parece que tiene arcadas, es muy típico de la enfermedad de las perreras. Y aquí os voy a comentar, como os he dicho, un jarabe que lo consideramos, o muchas veces le llamamos jarabe universal, porque no conozco una marca en específico. De hecho, se pide por el principio activo, que es el Ambroxol. ¿Y cómo vais a poder utilizar el Ambroxol? ¿Para qué sirve el Ambroxol? Y lo vamos a enfocar cara al tratamiento de la causa más frecuente de tos, que es la tos de las perreras. ¿Qué es la tos de las perreras? Pues la tos de las perreras ya lo hemos explicado en otros vídeos, os pongo alguno por aquí. Es una enfermedad provocada por varios agentes patógenos a la vez. Dos virus, el virus para influenza, virus de gripe, y el virus de adenovirus tipo 2. Y sobre todo dos bacterias, los micoplasmas y la bordetella bronchiséptica. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de la tos de las perreras? Pues que aparte de generar tos y esa excesiva producción de moco, parece que nuestro perro está resfriado, que tiene mucho moco aquí atorado en la garganta, etcétera, etcétera, pues ocurre que al proliferar estas bacterias, especialmente la bordetella bronchiséptica, lo que va a ocurrir es que si no tratamos a tiempo a este tipo de perros, pues con tarde o temprano pueden generar no solo una tos, sino una bronquitis, y a partir de esa bronquitis una bronconeumonía y finalmente una neumonía. Con lo cual, la tos de las perreras, no siendo una enfermedad tratada a tiempo muy grave, si la enfocamos claramente desde el principio, sí que si nos descuidamos, y especialmente en perritos pequeños, en cachorrines, pues puede ser una enfermedad que nos ocasione muchos problemas y que necesitemos, con el paso del tiempo, pues gastarnos mucho más dinero en tratamientos antibióticos mucho más caros. Los síntomas de la tos de las perreras, pues ya os lo imagináis: fiebre, animales apáticos, el animal que no come, que tose, que tiene arcadas, como que quiere vomitar, porque tiene algo obstruido en la garganta, lo intenta sacar hacia el exterior, no puede, vuelve a toser más, produce moco que cuelga. Nos lo llegamos a confundir en estas situaciones muchas veces con el moquillo, nos asustamos, todos nos ponemos nerviosos. En otros vídeos os he comentado ya sobre el tratamiento de la tos de las perreras. Os he hablado de que podéis tratarla con amoxicilina, como os cuento en este vídeo. Podéis tratarla también con doxiciclina, que sabéis que es mi antibiótico de elección. La amoxicilina funciona muy bien y la tenéis en casa, y va a luchar contra esas bacterias que pueden provocar la neumonía. La doxiciclina es todavía más efectivo porque tiene es un antibiótico muy liposoluble, se acumula mucho en tejidos blandos, especialmente en el pulmón. Aquí os pongo también un vídeo contándoos cómo funciona la doxiciclina, pero claro, lo que queréis, como queremos todos, es que nuestro perro no esté sufriendo. Y sabemos que el perro tiene moco porque tose y esputa, y queremos ayudarle. Pues como jarabe universal, os lo he comentado al principio de este vídeo, existe el Ambroxol. ¿Qué es el Ambroxol? Pues el Ambroxol es un derivado de la bromexina, que tenéis en multitud de jarabes de humana. No le deis bromexina a un perro, que no se le puede dar. Pero el Ambroxol es un metabolito de esta bromexina que se utiliza también en humana, especialmente para niños, y es que es apto para el tratamiento de la tos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el Ambroxol? Pues el Ambroxol lo que va a hacer es ayudar al perro a expectorar, es decir, a toser y sacar ese moco, y segundo, a hacer que el moco sea más fluido, es decir, que no se pegue tanto a las paredes de la tráquea y de la faringe y laringe, y de manera que salga con más facilidad al exterior. Aquí en España yo suelo recomendar el más barato. Hay empresas de genéricos
Aquí hay un laboratorio de humana de genéricos que se llama CINFA, pero bueno, seguro que en cualquiera de vuestros países laboratorios de genéricos de humana con Ambroxol hay así, pero sí, porque es una molécula más vieja que María Castaña. Y normalmente yo recomiendo el de CINFA porque es una dosis, lleva una concentración de 15 miligramos por cada 5 mililitros, es decir, unos 3 miligramos por mililitro, y la dosis recomendada en perros es de 2,5 miligramos por kilo de peso vivo, es decir, un poquito menos de 1 mililitro por kilo de peso vivo en este jarabe. Te pasas un poquitín, bueno, pero bueno, no llega a ser 1 mililitro, es un poquito menos, lo medís con la jeringa y es muy fácil de medir. Por lo tanto, pues para un perro de 10 kilos, darle, pues por ejemplo, 9 mililitros, que es lo que yo suelo recomendar, pues es algo cada 12 horas, eso sí, pues es una manera muy fácil y muy sencilla de que vuestro perro pues limpie el aparato respiratorio. Junto con el expectorante, con este jarabe, es muy recomendable que se le dé también al perro pues un antiinflamatorio, ya sea pues un Previcox, por ejemplo, que baje la inflamación, porque toda la zona que ya ha empezado a tener bronquitis, sabéis que todo lo que acaba en itis, en humana y en veterinaria, es una inflamación. Pues si tiene, salvo la neumonía que acaba en IA, y también es una inflamación del pulmón. Cuidado, ¿eh? Pero por lo general todo lo que acaba en itis, traqueitis, bronquitis, faringitis, etcétera, son inflamaciones. Entonces nos interesa que para que el Ambroxol tenga todavía mejor efecto, pues darle un antiinflamatorio. En este vídeo os pongo los antiinflamatorios que con más facilidad podéis tener de usar en veterinaria. Porque lo que no os recomiendo en ningún caso, no porque no sean efectivos, porque ser efectivos lo son, pero que deis o paracetamol, que tiene muy poco efecto antiinflamatorio, todo se ha dicho de paso, aunque sí que ayuda mucho a bajar la fiebre, ni ibuprofeno. Más que nada, los veterinarios sí que utilizamos paracetamol y ibuprofeno, pero el problema es que la dosis en ambos productos es muy pequeñita, y si os pasáis de la dosis, especialmente el paracetamol, es muy tóxico, tan tóxico como que puede llegar a matar a vuestro perro. Con lo cual, habiendo antiinflamatorios de humana que baja la inflamación, pues no veo que tenga mucho interés tratar a vuestro perro con estos antiinflamatorios, ¿no creéis? Por lo tanto, y cuando yo, a la respuesta de si hay un jarabe universal para la tos de los perros, sí, lo hay. ¿Y cómo se llama? Ambroxol. ¿Y qué dosis le tenemos que dar? 2,5 miligramos por kilo de peso vivo. Pues vienen a ser pues entre 8, 7, 8 mil, en función del peso de vuestro perro. No vamos a hacer ahora para todos una regla de 3, que es muy sencillo. Una de las ventajas, además, que va a tener el Ambroxol, y que no os he comentado anteriormente, es que el Ambroxol tiene un efecto que cuando se combina con los antibióticos, especialmente con la doxiciclina, consigue que la doxiciclina se concentre todavía más en el pulmón. De manera que es una gran idea combinar siempre Ambroxol, ya sea con doxiciclina, si la tenéis a mano, o bien con amoxicilina, porque multiplica incluso por 2 la eficacia de los antibióticos. Y esto es una cosa que algunos compañeros, especialmente los más jovencillos, todavía no lo tienen claro. Pero es así. La eficacia de un antibiótico funciona, es mucho más elevada y da menos problemas si lo tratáis también con Ambroxol. Y eso es todo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Estoy seguro que os va a ser muy útil, porque no he visto en YouTube ningún vídeo que hable de cuál es el jarabe universal para la tos de los perros, cosa que es algo que en cualquier centro veterinario la verdad es que utilizamos a tutiplén. Y nada más, sin eso, simplemente desearos que tengáis un muy feliz día
que si podéis os apuntéis al canal, que nos hacéis un gran favor, que respondemos a todas vuestras preguntas, como ya sabéis alguno de vosotros, que nos consultáis con bastante asiduidad y que estamos para ayudaros. Y que nada más, muy feliz día y nos vemos. Chao.